vamos a meternos hoy con un episodio más, un evento sintomático más de esta grave crisis que estamos atravesando en el mundo occidental, que nos lleva al Reino Unido. El Reino Unido, yo no sé si vienen siguiendo las noticias, por muchas razones por ahí no ha tenido la importancia y la cobertura que merece para la gravedad de la situación en el Reino Unido, pero está desde hace ya 3 semanas el Reino Unido inmerso en el mayor estallido social en décadas, con protestas, incidentes, saqueos, escenas de un nivel de violencia y de conmoción social que es llamativo, que solamente yo creo que producto de, obviamente, la preocupación y cómo acapara la información otros conflictos internacionales es que no le estamos dando importancia, pero realmente es interesante lo que está ocurriendo porque nos muestra cómo es en los países más desarrollados, en los países más ricos, en aquellos países donde los valores y el modo de vida que caracteriza a la civilización occidental han llegado a su mayor nivel de desarrollo, donde más se está viendo esta crisis. Una crisis y una serie de estallidos que, si uno mira los medios de comunicación convencionales y lo que podríamos llamar como el establishment mediático y cultural en el Reino Unido, es descrita como una serie de episodios donde una extrema derecha violenta y racista está atacando a minorías vinculadas a comunidades migrantes y específicamente a la comunidad musulmana. Y eso es todo. Y eso es lo que limita la serie de eventos que se están viviendo, sin mucho más interpretación que eso. Bueno, lo que nosotros vamos acá a tratar de mostrarte y de contarte es que eso está pasando, pero que hay algo más profundo que se está viendo. Ahora, para entender esto hay que remontarse al 29 de julio. El 29 de julio, en una ciudad relativamente chica, 90.000 habitantes, que se llama Southport, en el oeste de Inglaterra, dentro de lo que es el Reino Unido, nos vamos a hablar de Inglaterra, que es donde se está produciendo el eje de estas protestas, un joven de 17 años ingresa a un salón de danza, donde chicas bastante chiquitas estaban practicando una rutina de Taylor Swift. Y este joven de 17 años llega en un taxi con un puñal y ataca de forma brutal, atroz, a las chicas, a las niñas que estaban allí. A 3 niñas las asesina, niñas de entre 6 y 9 años. Y a otras 8 niñas las deja heridas con bastante gravedad, aunque sobreviven. Y luego termina siendo detenido. No se puede entender lo que sucedió después sin comprender lo atroz, lo impactante de este hecho, que empieza a ser compartido primero en redes sociales, un poco ante cierto vacío de información por parte de los medios de comunicación tradicionales, que dicen algo que era una noticia falsa, que es que este joven era un inmigrante que estaba solicitando asilo político, refugio en el Reino Unido, y que era además de religión musulmana. Eso inmediatamente desata una serie de expresiones violentas contra mezquitas, contra hoteles de refugiados, contra centros culturales vinculados siempre a distintas comunidades de migrantes y dentro de esas comunidades a las personas de fe islámica. Hasta que nos terminamos enterando, esto es incluso difundido en respuesta de alguna manera a esa serie de ataques de violencia, de que nos enteramos de que el atacante es un joven, te decía, de 17 años, llamado Axel Rudakubana, que es británico, nacido en Cardiff, Gales, hijo de inmigrantes provenientes de Ruanda, de un origen cristiano, no musulmán. Es decir, no era inmigrante, pero era hijo de inmigrantes. Ahora, es verdad que aquí el Islam no tenía nada que ver porque este joven era de un origen cristiano. No se sabe al día de hoy el móvil de este caso. Dice sí la policía de Londres, la policía en realidad de Inglaterra, que no hay elementos para pensar que fue un hecho terrorista. Ahora, ¿cuál fue la respuesta oficial a esta ola de violencia realmente muy impresionante? Que hay que decirlo, fue una ola de violencia que se inicia con grupos extremistas
que tienen ideas contrarias a la inmigración y que pueden tener inclinaciones racistas o xenófobas, que también ha respondido por escenas de mucha violencia de grupos, sí, islamistas, que existen en el Reino Unido y que están creciendo, grupos que aspiran a la construcción de una suerte de guetos que se rijan bajo la fe islámica en el Reino Unido. Son, por supuesto, minoritarios, pero existen y tienen mucha visibilidad y se vieron también en eventos muy violentos en respuesta de alguna manera a esto. Pero la versión oficial es, bueno, aquí el único problema es el racismo que imponen determinados grupos y la difusión de noticias falsas que sirve para justificar y alimentar ese racismo a través de las redes sociales. Con lo cual la respuesta, y esta fue la línea que bajó Keir Starmer, el primer ministro británico, es represión con condenas ejemplificadoras contra todos los que participaron de estas manifestaciones y propuestas de mayor control sobre lo que pasa en las redes sociales. Claro, esta represión incluyó, por ejemplo, cosas bastante fuertes. Digo, te cuento un caso, una chica de 13 años, sí, 13 años, la edad de imputabilidad en el Reino Unido es 10 años, es decir, ya es imputable una chica de 13 años, condenada, todavía no se sabe la cantidad de meses de prisión que le van a corresponder, porque pateó e insultó ante un centro de refugiados. Estamos hablando de una nena de 13 años. Niños también de 15 años que con sus padres fueron condenados. Un hombre de 61 años condenado a 18 meses de cárcel porque gritó ¿quién carajo es Alá? Fue básicamente el insulto que propinó. ¿Quién carajo es Alá? Que uno puede decir, bueno, es una forma de discriminación, una falta de respeto, puede ser. Pero 18 meses de prisión por eso puede ser también discutible si esa es una respuesta proporcional. Y claro, lo que nadie quiere preguntarse es ¿por qué ha habido una reacción tan encendida? ¿Cuáles son las causas subyacentes, más allá de que pueda haber sectores racistas y de extrema derecha que estén aprovechándose de esto? Es evidente que esto es un síntoma de un malestar social que está en aumento en el Reino Unido. Fenómeno que se está viendo en toda Europa, pero que ahora estamos viendo en estas semanas cómo se ha activado fuertemente en el Reino Unido. Y la verdad es que si este ataque aberrante generó esta reacción, es porque hay muchos en Reino Unido que se vienen sintiendo cada vez más afectados por una serie de problemas que son relativamente nuevos. Problemas que tienen que ver con un aumento de la criminalidad, por lo cual no les llama tanto la atención, o esto es concebido como un crimen más, mucho más atroz que otros, pero uno más de una serie que se está viendo en aumento, y donde hay una preocupación por lo que se considera un aumento muy fuerte de la inmigración, sobre todo proveniente de países de culturas completamente diferentes a la británica, que está generando evidentemente conflictos. Y quiero darte algunos datos. El censo de 2021-2022 marcaba que el 16% de la población británica era extranjera, es decir, había nacido en el extranjero, con lo cual esto no cuenta a quienes ya son británicos de primera generación, pero son originarios de otros países. Pero lo importante aquí es que estamos hablando de 10 millones de personas. Es un 100% más de lo que había en 2004. Se entiende, ¿no? Entre 2004 y 2022 se duplicó por lo menos la población migrante. Y si uno ve los datos de la llegada año a año de inmigrantes, por ejemplo, inmigrantes de países no pertenecientes a la Unión Europea, es decir, donde aparece mucho más el peso de la diferencia cultural, porque está claro que entre un británico y un francés o un alemán hay mucha menos diferencia que entre un británico y un senegalés o un turco. No se pueden negar esas diferencias culturales, por más que muchos tratan de alguna manera de negarlas. Y lo que uno ve es que la tasa de llegada de personas provenientes de países externos a la Unión Europea, en 2019 estaba en 350.000 al año y llegó a ubicarse, pasando 2022, en más de 1 millón al año. Y ha habido una disparada muy fuerte en los últimos 3 años. Es decir, hay una realidad que es que ha habido una llegada muy fuerte de personas migrantes. Y eso ha coincidido con un aumento muy fuerte de la tasa de criminalidad. Uno puede decir una cosa es consecuencia directa de la otra, no, sería una simplificación decir eso.
Ahora, lo cierto es que ha habido un fuerte aumento de la inmigración y ha habido un aumento muy importante de la tasa de criminalidad. Según estadísticas oficiales, una tasa que específicamente es en Inglaterra, interesante. No tanto, recordemos que el Reino Unido tiene 4 naciones: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. En Inglaterra, la tasa de criminalidad pasó de 62 delitos cada 1000 habitantes en el año 2013 a 90 cada 1000 habitantes en el año 2013. Es un aumento entre 2013 y 2023, es decir, en un lapso de 10 años, del 50%, un 50% más de delitos que antes. Entonces, lo que se ve además es que hay una participación, que está en las estadísticas policiales, de muchos migrantes en los delitos. Todos los delitos que se cometen son cometidos por personas que son extranjeras, por supuesto que no, pero sí hay una participación muy importante. Claro que la gran mayoría de los inmigrantes es gente que va a trabajar y que va a aportar a la sociedad británica. Eso no está en discusión. El punto es que ha habido una gran cantidad de personas que han llegado de forma irregular, sin justamente hacer el ingreso legal que debería hacer cualquier persona, y que así como hay muchos que quieren trabajar y aportan a la sociedad, hay otros que tienen una gran dificultad para insertarse a la sociedad británica, como ocurre también en otros países. Y esto también va de la mano, de un problema, que es que quizás incluso ciudadanos británicos, que son británicos de primera o segunda generación, pero que tienen un origen migrante, y que ahí sí, esto refiere puntualmente a la minoría musulmana en el Reino Unido, no son todos, pero sí una parte de esa comunidad musulmana, aspiran a la construcción de guetos dentro del Reino Unido y dentro de distintas ciudades. Aspiran a una idea de convertirse en comunidades cerradas, donde se viva prácticamente según los criterios de la Sharia, interpretada aquí la ley islámica de forma bastante extrema. Y donde su objetivo, su intención de parte de estos grupos, algunos de ellos candidatos en elecciones locales y con resultados muy importantes en algunas elecciones locales, como se vio hace algunos meses en el Reino Unido, con la idea de que incluso las leyes comunitarias que se rigen por la Sharia tengan un peso igual o superior al de la ley británica, al de la ley que debería ser la única que existe en un Estado de Derecho. Entonces, estas son razones que están generando una conflictividad cada vez más grande en el Reino Unido. Es algo que está pasando en toda Europa, pero se estuvo viendo de forma muy clara en el Reino Unido. Entonces aquí lo que estamos viendo es una crisis social, una crisis cultural por todo lo que estamos describiendo, y a eso se superpone, yo te diría, una doble crisis política. La primera crisis política tiene que ver con lo que uno podría llamar un fracaso en un plan de contención de la llegada de inmigrantes, que quizás por la presión y el peso de las ONG, que tienen posiciones muy extremas y gran capacidad de lobby, quizás por falta de capacidad de control, por distintas razones, los gobiernos británicos no pudieron evitar una llegada de una gran cantidad de personas que no estaban pudiendo que no iban a poder ser asimiladas por esa sociedad y que iban a quizás a terminar generando conflictos como los que estamos describiendo. Esa es una primera crisis, la crisis para evitar que se llegara a esta situación. Ahora, eso puede pasar. A mí me parece mucho más grave, mucho más preocupante, la segunda crisis política, que es cuando se produce el estallido, ¿cómo responde el gobierno? Y la respuesta es una negación de la realidad. La respuesta es plantear que esto es exclusivamente expresiones de racismo y xenofobia que deben ser reprimidas y que no hay ninguna otra causa subyacente, que no hay ningún problema de aumento de la criminalidad, que no hay ningún problema de falta de respuesta a ese aumento de la criminalidad, que la llegada masiva de migrantes de culturas que son completamente diferentes a las culturas y a la civilización occidental, evitar reconocer que eso puede generar problemas, tensiones como las que está generando. Entonces, claro, lo que es de por sí un problema, que es todo lo que describíamos antes, se duplica, se multiplica como problema y termina generando las condiciones para un estallido. Es interesante, y lo vamos a estar haciendo más tarde, cuando pasemos a hacer nuestro segmento de historia,
la comparación con el Black Lives Matter. Cómo, en ese caso, un estallido social que tenía que ver justamente con la indignación en Estados Unidos de la población afroamericana ante lo que percibían como un racismo creciente de la policía, sí fue interpretada como un estallido que tenía causas subyacentes. Pero aquí pareciera que no se termina de reconocer esas causas como válidas. Quizás porque quien las sufre no es una minoría excluida, sino que son la mayoría, los ciudadanos blancos y en este caso británicos, una nueva muestra de un occidente que parece cada vez más imposibilitado de defenderse a sí mismo, algo que no pasa con el resto del mundo.